del núcleo número 6 de la UNIAC y de la Asociación de Escritores, contando con la aprobación del secretariado de la UNIAC, iniciamos un evento con frecuencia mensual bajo el título de Para no olvidar, que rendirá homenaje a personalidades destacadas de la lucha revolucionaria y de la creación que nunca serán olvidados. El homenaje de hoy está dedicado a alguien que se encuentra en la segunda mitad de su octava década de vida, un intelectual revolucionario que ha hecho mucho por su patria, por su revolución y su relación con el mundo. Nos referimos a Raúl Roa Curí, para que se diga un buen pasado. Nos acompaña en este homenaje por la presidencia de la UNIAC y la presidencia
de la Asociación de Escritores Alberto Barrera y muchos compañeros de lucha, colegas, hermanos de Raúl Roa Curí. Las palabras principales de elogio a Raúl Roa Curí estarán a cargo del compañero Oscar Orama, a quien cedemos la palabra. Muchas gracias. Queridos compatriotas, quiero expresar mis agradecimientos a los compañeros del querido núcleo de escritores por permitirme hablar en esta ocasión. Seré breve, pues como diría García Lorca, la luz del entendimiento me hace ser comedido y por eso hablaré de forma concreta y concisa. Muchas cosas puedo decir del fraterno y fiel amigo, porque juntos hemos participado en espinosas misiones, en conferencia de los no alineados, en intercambios intercancillerías, en preparación de maniobras políticas. Fue mi jefe, siendo viceministro, y yo embajador en las Naciones Unidas. Hemos viajado juntos, como se pudo observar en las fotos que fueron mostradas, a las murallas chinas, a la calle Escardalia en Belgrado, a Río de Janeiro, Nueva York, París, Nueva Delhi. Hemos comentado libros, artículos, situaciones, encuentros, temas personales, nuestras cuitas, en fin, creo que hasta los resabios del uno y el otro hemos abordado en nuestros frecuentes coloquios. Cuando lo conocí, esa imagen se me ha borrado de la mente. Ahora sí sé que desde entonces hemos sido hermanos. Hoy confieso que esos lazos me fueron dichos en una romana tarde por la doctora Ada Curí, cuando él nos representaba en el Vaticano allá por el 2005. Nace el 9 de julio de 1936 en la calzada de Jesús del Monte, en La Habana. Procede de una familia de profesionales. El abuelo materno, Santiago Curí, era de origen libanés, mientras el abuelo paterno, Ramón Roa, oriundo de Cifuentes, fue mambí en la guerra de 1868. El padre, revolucionario consecuente y ejemplar, desde las luchas contra la tiranía machadista, y después combatió a la también sangrienta de Fulgencio Batista. Raúl Roa García fue un destacado diplomático en la etapa inicial de la Revolución Cubana, fundador del Ministerio de Relaciones Exteriores y canciller de la Dignidad. La madre, Ada Curí, era también combatiente revolucionaria, cardióloga. Trabajó en el Hospital Calixto García. Raúl estudió en el Colegio Hudson de La Habana y en la Universidad de La Habana. Cursó Ciencias Sociales y Derecho Público, y en Columbia University hizo un posgrado, al igual que en Yale School for Social Research de Nueva York. Es necesario destacar su participación en las luchas contra la sangrienta tiranía de Batista, desde el Frente Cultural de la Federación Estudiantil Universitaria, bajo la dirección del inolvidable y corajudo José Antonio Echeverría. En los años mozos, trabajó en el Teatro Experimental del Aire. Allí interpretó a Julián del Casal, joven, a Rubén Martínez Villena, joven, y el papel del niño que muere con Pablo de la Corriente Bravo en Majadahonda, en España. De haber proseguido esa carrera, hubiera descollado como actor. Aprendió a tocar guitarra con Sergio Vitier.
En ese marco conoce y comparte con Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Sara González y Vicente Feliú. Desde joven se aficionó a la pintura, labor que realizaba después estando en Praga como embajador y más tarde cuando estaba en Brasil. Realizó bastantes cosas al óleo, llegando a impresionar e influir en la pintura del grande René Portocarrero, de quien era un gran amigo. Habla a la perfección 5 idiomas: español, inglés, francés, italiano y portugués, y además dominaba el checo y el ruso. Ya ha acumulado una impresionante cultura y en la vida cotidiana no puede dormir sin antes leer. Y así lo ha hecho en viajes que hemos realizado juntos en los aviones, y son unos cuantos. Desde que lo conozco, su anhelo por seguir el acontecer internacional es obra de cada día. A la edad de 23 años, inicia su carrera diplomática como ministro consejero en Nueva York, y el excelente maestro Carlos Lechuga lo propone para que lo acompañe a laborar en la misión diplomática cubana en Santiago de Chile. Después es designado embajador en Brasil en épocas complejas. Conoció el sabor amargo de la cicuta socrática por intrigas de débiles de espíritu, pero mostró su dignidad e ingresa en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No debo omitir que fue también funcionario del Ministerio de la Industria Alimenticia cuando Pepín Naranjo era el ministro. Además, ha representado a nuestro país en México, Praga, París, Roma, Brasilia, Santiago de Chile. Ha sido enviado especial del comandante en jefe a varios países. Se desempeñó como asesor de política internacional del doctor Carlos Rafael Rodríguez, miembro del Buró Político y vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros a cargo del sector exterior, embajador cubano ante la ONU con un brillante desempeño. Roa Curí recién llega a Nueva York en 1979 como embajador, cuando la primera aspiración de Cuba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente, siendo además nuestro país en aquella altura presidente en ejercicio del movimiento de países no alineados. En grado superlativo se produce otro épico combate entre David y Goliat, y nuestro representante, acompañado del entonces ministro de Relaciones Exteriores Isidoro Marnier y un grupo de directivos del MINREX, durante meses y día a día escenifican un histórico ejercicio, una tenaz pelea puerta a puerta frente a los yanquis, quienes quieren impedir que los 2/3 de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas eligieran a Cuba, la que estuvo a 3 votos de alcanzar un puesto en el Consejo de Seguridad. Y en ese areópago brilla el embajador Roa. Piensa en salidas al enorme problema, al proponer que busquemos un tercer candidato, ya que Cuba, después de la invasión soviética a Afganistán en diciembre de 1979 y producto del desasosiego que el hecho produjo en el seno de los países en vías de desarrollo, algunos diplomáticos amigos nos comunican que no podrían continuar apoyándonos. Raúl propone a México para candidato a miembro no permanente del Consejo. La delegación cubana acepta, y es más, convence al representante mexicano Porfirio Muñoz Ledo de aspirar. Labor compleja,
pues el colega tiene que persuadir primero a su presidente Miguel de la Madrid, quien había dado órdenes de no aspirar. México fue elegido y en 2 periodos más Cuba fue quien guió las aspiraciones regionales a ese importante órgano de las Naciones Unidas. Gran capacidad de imaginación, fineza, talento, argumentos y firmeza caracterizaron la conducta del embajador Roa en ese instante. Pero ahí no termina el encuentro, pues se reúne el movimiento de países no alineados a nivel de embajadores en Nueva York. Raúl Roa Curí preside la sesión. Los yanquis en la sombra de los pasillos y algunos de los países de la derecha maniobran para que el movimiento condene a la Unión Soviética por la invasión a Afganistán. En esa coyuntura histórica, el embajador Roa brilló como presidente de los no alineados. Hizo gala de convicciones muy profundas, de sagacidad, de conocimientos procesales y de coraje para que no condenaran a la Unión Soviética. Propuso a la reunión y se aceptó la creación de un comité para redactar un comunicado, el cual nunca vio la luz por la heterogénea composición del mismo. Mi admiración por el compañero y amigo se multiplicaron, porque hizo resplandecer el país, al país de Martí y de Fidel. Raúl tenía sólidas relaciones con sus colegas en Naciones Unidas, ya fueran los latinoamericanos, los africanos o asiáticos, sin contar la capacidad para anudar lazos con los occidentales. En su hoja de servicio está el haber apoyado con ahínco a los movimientos de liberación nacional, haberse batido en defensa de Puerto Rico libre y soberano desde el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, cuya vicepresidencia ejerció con sabiduría. Una sazonada y amplia cultura lo acompañaban en esos menesteres, pues conoce geografía, historia cubana y universal, la situación política internacional, la música, tanto la clásica como la popular, así como lo que es una tumbadora, hasta los versos de Racine, Baudelaire, la obra de Benicio de Moraes o Georges Amado, capaz de llevar Ne me quitte pas del compositor francés Jacques Brel al sabroso guaguancó criollo. Por cierto, tiene vena poética y algún que otro verso, con la tumbadora que le regalaba el famoso músico Mongo Santamaría, logra amenizar un encuentro. En la mesa, como buen cocinero, y lo digo porque yo también conozco los secretos de ese santuario de la vida, él se destaca como pocos. Debo decir que todos estos atributos son esenciales para abrir puertas y ventanas en el mundo diplomático. En el tete-a-tete es ameno y ejemplar, pues tiene y sabe usar los recursos literarios con soltura. Con asombrosa agilidad mental hace un cuento o una parodia y su prosa es clara, aguda y arropada de meandros e injundiosos. Hacedor de cuentos siguiendo una tradición familiar, hombre de espíritu mestizo, como diría Nicolás Guillén, todo es fresco y original en su obra. La modestia es una de sus características. Nunca habla de sus relaciones con el Che, con el hombre que conoció en México y sobre quien tiene que contar anécdotas, el amigo de las horas difíciles, como dice la canción, o de sus relaciones con el comandante de la revolución Ramiro Valdés. El también comandante de la revolución Juan Almeida lo quería mucho y me lo dijo. Nunca ustedes han escuchado que él haya dicho algo sobre el atentado que el enemigo le preparara en Nueva York. Eso es una prueba más
de su modestia. En entrevista con Amaury Pérez el 3 de marzo de 2011, declara que donde se sintió realmente realizado, dando lo mejor de sí a la patria, fue en Naciones Unidas, porque ese es un puesto de enfrentamiento, un puesto de lucha para los embajadores cubanos. Para otra gente tal vez no sea nada de eso, pero para los embajadores cubanos el puesto de enfrentamiento con el imperio en muchos temas, porque estamos encontrados con ellos en casi todos los temas. Y a mí eso me estimulaba intelectualmente mucho. Me pareció que era una cosa extraordinaria haber podido representar a nuestro país en las Naciones Unidas, ha dicho el embajador Roa. Fue presidente de la Comisión Nacional Cubana en la UNESCO y su impronta la marcó al ponerla en movimiento y en favor de los intereses nacionales cubanos en el campo de la cultura, como siempre ha hecho. Recuerdo y me río cuando en una polémica en Maputo, capital de Mozambique, señaló, y sí, los principios son como la virginidad, que no pueden ser a medias. Y la estocada surtió efectos. No puedo mentir que es marxista de estudiar a los clásicos y aborrece los dogmas, porque para él, desde Heráclito hasta hoy, todo está en constante movimiento. Un gran conocedor de la obra martiana, cubano criollo como la palma real. En febrero de 1992 es designado nuestro representante permanente ante la UNESCO y su quehacer se hizo sentir. De 1994 a 1998 nos representa en Francia y con habilidad diplomática logra que Federico Mayor, director general de la institución, invitara al comandante en jefe a visitar dicha organización y así organiza su visita a la Francia de François Mitterrand, quien lo aloja y le ofrece una cena oficial. De 1998 a 2004 fue presidente de la Comisión Nacional Cubana de las Naciones Unidas y del 2004 al 2009 embajador ante la Santa Sede. A su regreso fue asesor del ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Marnier. Conozco de sus sensibilidades, de sus angustias creativas, de su lealtad a la patria, de su obra literaria. Autor de La Batalla en Ginebra, editora política, La Habana, 1989. Hablar 50 años de acción, UNESCO, La Habana, 2000. Bolero y otras prosas, La Habana, 2000. Roa por Roa, editorial Capiro, Santa Clara, 2000. En el Torrente, 2004. Premio Casa, mención en la categoría de testimonio. Memoria de Mundos Varios, editorial Unión, La Habana, 2012. En esas páginas hay un cuento dedicado a quien dirige estas palabras, los nivelungos multilingües, lo que me conmovió y aún conmueve. Ha colaborado en los diarios habaneros El Mundo y Revolución, en las revistas Humanismo y Cuadernos Americanos de México y en Bohemia, Casa de las Américas, Revolución y Cultura, La Gaceta de Cuba, Opus, Habana y la revista Siempre Vivo. Además, hace poco tuve que aclarar en la discusión de su evaluación de militante que de manera frecuente ofrece entrevistas a estudiosos extranjeros o nacionales sobre la Revolución Cubana.
y ha colaborado en la preparación de libros como el relativo a los viajes que hiciera el comandante en jefe Fidel Castro al exterior en poder del centro Fidel Castro. Conferencista fluido y exento de toda retórica, como consta a estas paredes históricas de la Sala Martínez Villena. Honestidad intelectual, decencia y ética lo acompañan a lo largo de su vida, como apreciamos cuando elaboró como directivo de la Comisión Aponte de Lucha contra la Discriminación Racial. Por tanto, tengo la más profunda convicción que su aporte a la cultura nacional es palmario e importante, como lo es su magisterio al frente de la cátedra Raúl Roa García en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales para preservar la memoria histórica y todo ese gran legado del patricio que fue sin duda el nominado por el pueblo de Cuba canciller de la dignidad Raúl Roa García. Muchas gracias. Gracias, Oramas, por esta brillante, abarcadora y merecida reseña de Raúl Roa Currí. Le cedo la palabra a Alberto Marrero, en nombre de la presidencia de la UNIAC y de la Asociación de Escritores. Me represento al secretariado, soy el presidente de la Asociación de Escritores de la UNIAC, hasta después del Congreso. Pertenezco al núcleo del partido de Milita Río Raúl y celebro tremendamente la iniciativa que tuvo nuestro secretario general, el general del grupo, a abrir un espacio donde la Asociación de Escritores y el grupo del partido pudiéramos hacer homenaje a un grupo de figuras importantísimas. Tenemos en el núcleo nuestro terreno de una playa de historia. Cada uno tiene una historia casi milenaria, diría yo, en términos metafóricos. Y realmente creo que Karel, que está aquí, que es el presidente de la sección de poesía, poeta Karel y yo somos los más jóvenes. Y Abelino ahora, que es el presidente de la sección, Abelino de reciente incorporación, presidente de la sección de literatura, historia y evolución del resto. Ya son hombres con una trayectoria tremenda. Entre ellos Raúl Roa Ruiz. Algo que realmente a nosotros, cada intervención de ellos es una clase de historia, una clase de maestría para entender la realidad que vivimos hoy. A mí yo celebro tremendamente las palabras de Oramos a otro, ejemplo nuestro, que acaba de hacer un panegírico de Raúl asombroso, cosas que incluso uno a veces no sé que se meta profundamente en la historia de Raúl, no conocía. Son cosas, yo lo más que puedo decir es que cuando leí en Torrente hace años, no sé si te equivocaste, Oramos, creo que fue el premio Casa de las Américas en el 99, de Raúl. El premio fue Casa de las Américas en el 99, testimonio. Lo que me sorprendió fue la otra cara de ese Torrente, que es la labor diplomática. Porque uno ve la labor diplomática en un aspecto, ¿no? Pero la labor diplomática tiene una cara que no se ve, un Torrente que no se ve, y es toda la labor que hay que hacer en bastidores, los algoritmos, para poder llevar a cabo esa enorme e importante labor que es prácticamente el borde delantero de la batalla. El borde delantero de la batalla es la labor diplomática, en las condiciones que lo han hecho los diplomáticos en nuestro país. Pero Raúl Osorio se revela como un diplomático sagaz, como un diplomático que
con una gran densidad literaria. A mí particularmente, recientemente por este encuentro estuve repasando, echando un vistazo a El Torrente, y realmente es un libro que si se hubiera escrito hoy hubiera resultado para el premio nacional. Porque vale la pena, no solamente le dieron el premio por la idea, sino cómo esas ideas fueron reflejadas literariamente. Porque a veces hay compañeros que tienen una gran capacidad, tienen una gran historia, pero bueno, lamentablemente esas cosas no saben llevar al papel, logran llevar al papel con la calidad, la belleza, la palabra, nuestro idioma, con la coherencia que lleva, la densidad, como decía, que lleva la calidad literaria que necesita para que el texto y la anécdota del testimonio brille mucho más allá de su contenido. Y ese es el caso de El Torrente. Digo lo que conozco, uno debe hablar siempre de lo que conoce. No hablo de la labor literaria, de la labor diplomática, porque no es un mundo exactamente. Pero ahí, el que no lo ha leído, las nuevas generaciones debían volver a leer ese libro. Y algún día debía, en la situación ahora que tenemos, algún día ese libro debe tener una nueva edición, porque sería interesante conocer la etapa y los elementos que ya han surgido posterior a eso. En El Torrente podía incorporarse una segunda. En ese torrente caben muchas cosas más que Raúl lo dejó previo a continuar, ¿no? Supongo. Pero después de eso han pasado casi ¿cuántos años? Más de 20 años. Ha habido también una labor de Raúl ahí que pudiera perfectamente haber incorporado a ese torrente de ese libro. Y como digo algo, uno siempre está escribiendo un solo libro. El libro de la vida, ¿no? Uno siempre está escribiendo un solo libro. Sería bueno que un día Raúl diga, bueno, a mí me satisface tremendamente las caras que veo aquí, una cantidad de amigos, la mayoría, una gran cantidad de compañeros son miembros de la unidad, miembros de la asociación de escritores, personalidades de la cultura, de la labor diplomática, y yo le decía a Raúl, como no arrastra gente, y es lógico que tenga que una historia como la de Raúl. Aquí está Nancy Monroe, Premio Nacional de Literatura, que no se puede escapar, ahí está escondidita de atrás ahí, llegó su Leticia, y otros compañeros, Nicia, otros compañeros aquí, compañeras que prestigian esta sala y esta organización. Yo, en nombre de la asociación de Marta, que está ahora en una reunión importante, me digo, Manuel, disculpo, Marta, él sabe, yo le quiero regalar el nombre de la unidad y de la asociación de escritores, de su asociación de escritores, porque esta es la asociación de escritores de él. El libro Fidel Castro, el arte de gobernar, escrita por una joven. Este libro se va a entregar a todos los delegados del 10º Congreso. Ustedes saben, será el 1 y 2 de noviembre del 10º Congreso, se le entregará la valija, las cosas que se le van a dar a los delegados, pero yo quería entregar eso aquí a Raúl, porque Raúl es un modesto homenaje, yo sé que ocurrirá muchas de las cosas que a lo mejor esta joven escritora por ahí, a lo mejor tú lo viste en caña propia, tuviste como parte de jefe día a día. Así que lo que vas a corroborar muchas de las ideas, muchas de las cosas y testimonios que tú viviste ahí por recomendarte al lado tuyo y dándote grandes tareas como la que te dio durante tantos años. Raúl, de todo corazón, en nombre de todos, en nombre de la Asociación de Escritores, mi abrazo emocionado por este homenaje. Gracias, Marrero. Como él mismo decía, en esta sala hay muchos compañeros de Raúl que desearían añadir algo sobre él. Por eso, daremos la oportunidad que algún que otro de los testigos de la brillante y comprometida biografía de Raúl pueda compartir con nosotros en breves palabras algún episodio de su vida. Aquí queremos un micrófono, tiene que venir aquí, sobre vamos a
Le llevamos el micrófono a la cima. Evidentemente. Muy bien, compañero. Una anécdota y un comentario. En primer lugar, Orama se equivocó. Orama dijo que Raúl podía haber sido un gran actor. Y a mí me consta que Raúl es un gran actor. Yo siempre dije en los carteles que para ser un gran negociador hay que ser un gran actor. Y Raúl es un gran negociador. Segundo lugar, Orama mencionó parte del episodio, pero hay elementos puntuales que creo que demuestran mucho quién es ese compañero que está ahí sentado. También he dicho siempre que todo diplomático, muy particularmente el diplomático multilateral, debe ser un ente de sangre fría. No puede dejarse llevar por sus emociones. Tiene que tener responsabilidad emocional. Casi al principio de nuestra presidencia del Movimiento Países No Alineados, de 1979 a 1983, se produce, como digo ahora, el ingreso de tropas soviéticas en Afganistán, y eso creó para Cuba una tormenta, porque, en primer lugar, dado nuestro apoyo a la Unión Soviética y nuestros vínculos con la Unión Soviética, la derecha no alineada echó a correr la falacia de que Cuba no era ni podía ser un país nuevo. En medio de ese episodio teníamos otro problema, que es que los diplomáticos afganos en Naciones Unidas, en primer lugar, no eran duchos, y en segundo lugar, nada más que hablaban ruso. Nada más que se podían comunicar en ruso, que en los no alineados prácticamente no se usa, no es un idioma oficial. Los no alineados, que son el inglés, el francés y el español. Y entonces se le pidió a los afganos que enviaran a Nueva York a un embajador que realmente se pudiera comunicar en otros idiomas y nos ayudara en la difícil tarea de ayudarlo a él. Mandaron a un personaje que, si mi memoria no me falla, Raúl Durado me podrán decir, se llamaba Abdul Gafur Said. No sé si recuerdan ustedes. Sí, era un Said eso, era ese Raúl que más o menos, pero era un Said. Un buen día hay que convocar el Buró de Coordinación. Raúl estaba presidiendo. Yo casualmente, porque estaba en ese momento en Nueva York, estaba en el escenario de Cuba. Y el afgano pide la palabra. Y para una diatriba antisoviética brutal. Y Raúl, con esa sangre fría, dijo, muchas gracias. Ahí un silencio sepulcral, hasta que un amigo, el embajador Ashtal, del Yemen Democrático, cuando existía el Yemen Democrático todavía, con capital de Gadén, pidió la palabra en defensa de Cuba, en defensa de la presidencia, y ahí después hubo un torneo. Pero increíblemente, durante todo ese periodo, Raúl mantuvo una cara de póker, como se dice, fabulosa. Incluso se creó un grupo, un pequeño grupo decidido por Cuba, para tratar de buscar una solución. Y después Raúl, también con esa cara de póker, dijo, bueno señores, la solución es que no hay solución. Muchas gracias, se acabó la solución. Ya, yo digo, cientos de anécdotas de Raúl por los vínculos que me unen a él desde hace, no me atrevo a decir cuánto, porque hace muchos años. Incluso nuestras dos familias estaban muy unidas geográfica, ideológica y amistosamente. Y de ahí es donde surgió esa amistad que ha durado hasta ahora y que yo espero va a durar muchos años. Gracias. Algunos compañeros ahí.
recordando cosas que tuve la oportunidad de vivir con Raúl en Naciones Unidas cuando formé parte de las delegaciones a la Asamblea General y Raúl era embajador. Hubo un día que fue brillante porque la embajadora de Estados Unidos, la señora Jean Kirkpatrick, fue a hacer una intervención especial para atacar a Cuba aduciendo el argumento de que Naciones Unidas estaba considerando las violaciones de los derechos humanos en Chile, en El Salvador y en Guatemala, y no había dicho una sola palabra de Cuba, el país más violador del continente americano. Esa mujer era vitriólica en sus intervenciones. Y Raúl fue a la tercera comisión, que fue donde fue la intervención, y le hizo una réplica que la hizo en inglés. Empezó hablando de la democracia ateniense y por ahí fue una cosa tan brillante, pero tan brillante, que todo el mundo después venía, mucha gente de delegaciones al escaño de Cuba para, por favor, la intervención del embajador, ¿no? La improvisó, eso no lo tenía. Y para terminar, porque Orama habló de eso, de sus dotes de cocinero, de un incidente que hubo un día en plena Asamblea General y en la presidencia había un almuerzo con un montón de embajadores de todos los delegados a la Asamblea y el cocinero de la embajada de la presidencia se emborrachó, estaba borracho, no podía cocinar. Y Raúl entró a la cocina, fue el que hizo el almuerzo, se quitó el saco, hizo el almuerzo, después todo se sirvió como si no hubiera pasado nada, y eso yo supongo que ahora se acuerda perfectamente de eso, porque son cosas increíbles como sus dotes de tocar la tumbadora, va de lo más brillante a lo más auténtico de nuestra cultura. Bueno, nada. ¿Alguna otra intervención? Bueno, nos presentaron como 5 o 6 veces a Raulito y a mí. A cada lado, no, Raulito, no, Raulito. Pero incluso por poco nos conocemos cuando era actor con la obra de Felipe Cañé, porque la familia mía ya de los Cañé, santiagueros, eran muy amigos. En el año 50 vivíamos en La Habana. Y Felipe Cañé me invitó a que yo fuera una de las voces de una de las aventuras aquellas pero yo tenía 10 años, tenía una voz de crítico y no me contrató. Así que lo hubiéramos conocido en el año 50. Pero bueno, hicimos después una gran amistad. Los santiagueros comprábamos la revista de México, donde creo que era Humanidades, Humanismo. Y entonces ahí escribía Raúl García, Regino Bo, personalidades que nos motivaban a nosotros, que teníamos las inquietudes revolucionarias de la lucha contra la Batista. Y ya después del triunfo de la revolución, como jefe de la Casa Militar del Palacio, que estuve en los 2 primeros años en esa tarea, tuve el honor de conocer personalmente al gran Raúl García y a su esposa, la brillantísima doctora Ada Cubilla. Y bueno, también a su hijo, que enseguida tuvo tareas diplomáticas. Pasamos Diana y yo de regreso por Praga en el año 62. Llegamos un domingo con un niño chiquito de meses, veníamos de la Unión Soviética,
y no quisimos estar preparados, pues sabíamos que ella tenía muy bien a los otros compañeros allí en Praga. Nos priorizaron porque teníamos un niño de meses y enseguida salimos fue muy breve la estancia, por eso no pudimos confraternizar con él. A mí me tocó conocer de cerca a su papá y a su mamá. En España, la labor de Roa fue muy valiosa en la comercialización. Nosotros tuvimos marina mercante y marina de pesca por las negociaciones en España que realizaba Raúl Rubí, incluso dándonos tremendos créditos el dictador Francisco Franco, al cual nuestro comandante jefe siempre fustigaba donde quiera que estaba, donde quiera que hablaba de alguna política internacional y salía Franco, ahí lo fustigaba, y sin embargo Franco nos dio los créditos para el desarrollo de la marina mercante y pesca gracias a las negociaciones que realizaba el joven Raúl Roa. Todo hombre que brilla, todo el que brilla tiene enemigo. Porque ya lo dijo Martín, los hombres van endomando los que aman y construyen, los que odian y destruyen. Y un canalla sembró una cizaña que le hizo mucho daño al joven Raúl Roa. Pero en ese daño tan público que fue, sin embargo, Raúl asumió la postura digna. La palabra es la hembra del acto. También lo luego José Martí. Y él prefirió con los actos demostrar la falsedad de esa acusación y asumió como SMO la Fuerza Armada Revolucionaria. Y ahí también fue vanguardia, porque fue vanguardia en la división de Managua, que era la división principal de la dirección principal del país. Fue vanguardia, fue soldado ametrallador, ganando lo que dijo el que dijo Guerrita Mar, ganando 7 cocales, los 7 pesos de un servicio militar obligatorio. Raúl Roa lo asumió. Indudablemente le había hecho una carta a nuestro comandante jefe sin copia, porque era una carta directa a nuestro comandante jefe. Ascendió a la dirección de inteligencia de la Fuerza Armada. Y el jefe de la dirección de inteligencia de la Fuerza Armada lo quiso mandar a curso, porque era un oficial vanguardia de la inteligencia de la Fuerza Armada Revolucionaria. Y menos mal que el ministro de la Fuerza Armada planteó que él no tenía por qué estar en la Fuerza Armada. Ya había sido vanguardia donde quiera que había estado. Y lo regresó a la diplomacia, al comercio exterior, y a las tareas que aquí se han enseñado. Tengo una anécdota con Raúl. Una noche estábamos buscando una goma, una llanta para un carrito que tenía. Y él entró por malecón al servicentro Tangana. Él entró por malecón y yo entré por otra parte. Y cuando coincidimos allí, ya él había
preguntado si había la llanta de ese carro. Cuando yo llegué, y dicen los compañeros que estaban allí, los empleados que estaban allí, dice uno de ellos, ¿tú sabes quién es ese? Ese es Raúl Roa Curí. Y lo calificó de un hombre marino. Ese es Raúl Roa Curí, hombre marino. La calificación del pueblo de ser hombre, amigo y compañero. Gracias a los compañeros por estas palabras que complementan la reseña excelente que hizo Orán, las palabras de Marrero. Y quiero que es el momento de expresar en este homenaje a Raúl Roa Curí el sentir de sus compañeros del núcleo, que esta hoja de vida, de lucha revolucionaria, de compromisos y aportes concretos a la cultura de nuestra patria, lo hace merecedor de la distinción por la cultura cubana. Pedimos a la presidencia de la Asociación de Escritores y a la presidencia de la UNIAC transmitan esta propuesta a la dirección del Ministerio de Cultura. Sé que Marrero como presidente se ha preocupado por el reconocimiento. Él decía que el núcleo estaba lleno de personalidades, pero si empezamos esto para no olvidar, no podemos olvidar que Raúl Roa Curí se merece la distinción por la cultura cubana, y así lo queremos hacer patente en este homenaje. Y para finalizar para no olvidar el elogio, yo sí quisiera darle la palabra a Raúl Roa Curí. Se ha hablado mucho de él, pero yo voy a hablar un poco de mí. Ya he hablado de él. Parece que mi querido amigo y hermano Oscar Orán Murillo, a quien conocí en el año 1959, ya son de lo que ambos tenemos, porque él era un poquito más joven que yo, pero también un poquito en gobierno. ¿No se oye? sí. Sí. Ahí sí, ahí mejor. Bueno, yo agradezco infinitamente todo el elogio de Oscar, que sabía que iba a ser hiperbólico, porque somos muy amigos que me quieren mucho. Pero en realidad ha dicho cosas que no corresponden en el sentido de que no las merezco tanto. Yo pienso que eso sí, desde que recuerdo, mi vida ha sido siempre una vida de lucha por mejorar nuestro país. Tanto en la época de la dictadura de Batista como de la revolución ha sido por mejorar a nuestro país. Como pidió Fidel a todos los revolucionarios y a todo el pueblo cubano. Pienso que lo más grande en mi vida ha sido servir a la revolución. Eso es lo más importante. Quiero agradecer mucho la presencia de grandes amigos que están hoy aquí presentes, de compañeros de lucha, de trabajo de todos estos años de la revolución. Agradecer a mi amiga Alicia Abuelo, a quien conozco desde épocas universitarias y después también a mi querido amigo Héctor Rodríguez Lupar, que también estudió en la Escuela de Ciencias Sociales y Derecho Público y que ha sido además un compañero destacado de la revolución, un luchador. Bueno, agradezco mucho las palabras de Fernando Moreno, a quien conozco desde que era un muchachito así. Vivía en el fondo de nuestra casa y jugaba en el jardín que estaba detrás de su casa y que daba precisamente al balcón desde donde yo lo veía.
pero después fuimos amigos, compañeros de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ha sido un distinguido diplomático. Por allá atrás vi también a Pepito Pérez Novoa, que es otro gran diplomático cubano, un gran luchador, un compañero que realmente también merece las mejores palabras de homenaje por su trabajo dedicado, revolucionario, destacado. Fuimos juntos. Contra las acusaciones yanquis de violaciones de derechos humanos. Bueno, tenemos muchos amigos. Aquí está Mauro Casagrande, italiano distinguido que vive en Cuba hace muchos años y que ha servido a la Revolución Cubana también de manera destacada. Y además están muchos amigos. Al lado de Tenicia está Alquimia, a quien quiero muchísimo, y está por allá atrás, que entró medio clandestinamente, José María Betier, a quien quiero mucho, de una familia de músicos. Él mismo no solo es un excelente músico, un excelente pianista, un excelente compositor, sino que además tiene una pluma que evidentemente refleja ser hijo de quien es, de Silvio y de Fidel. Hay tanta gente que está. Loche de Riverán, la hija de Julio de Riverán, un antiguo, viejo amigo y compañero de mi padre, a quien quiero mucho. Está la hija y la nieta de Mario Fortuny, el héroe del silencio. Hay compañeros aquí inolvidables. Carlitos Alzugaray, también embajador, también escritor, también excelente escritor. Y además, he dicho ya a Martica Núñez, me referí a Loche, pero Martica Núñez está al lado, que es una socióloga destacada, escritora estupenda, hija de un gran periodista, que era muy amigo de mi padre y de Carlos Lechuga, íntimo amigo de Carlos Lechuga, que resultó ser nada menos y nada más que el abuelo de mi actual mujer. Carlos Lechuga fue quien me introdujo en la carrera diplomática, al proponerle a Fidel que me nombrara ministro consejero en Chile cuando él fue nombrado embajador. Y ahí empezó mi diplomacia, como fue a la carrera, como decíamos en aquella época en el ministerio. A Mary Flores, embajadora también y distinguida, muchísimas gracias, estuvimos juntos en Roma, además también, yo en el Vaticano y ella, por supuesto, en el Urinario, pero me recibió con mucho cariño en Roma. Somos amigos de hace muchos años. Bueno, por supuesto, al contraalmirante Cusa le doy muchas gracias por sus palabras, muy amable, como siempre, muy cariñoso. Y bueno, está Momi Clavijo, que es una antigua compañera de mi familia, de mi prima, del colegio, etcétera, etcétera, y que además ha sido muy destacada aquí en Cuba en el orden de las bellas artes. Bueno, yo realmente no puedo hablar de todos los que están presentes. Está Tío y la China, que no se llaman así, Pastrana, que es un compañero excelente de la Academia de Ciencias y nos conocemos también desde hace tantos años. Entonces, bueno, mi amigo, ¿qué decir? Sí, quiere decir que mi amigo francés que está aquí, Xavier Lartuy, que fue el responsable de la organización, si no recuerdo mal, del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, que ha sido siempre un amigo de Cuba y que tan amigo de Cuba es que vive aquí en nuestro país, en La Habana. Amigo, muchas gracias por haber tomado el trabajo de venir hoy. No he visto a Cecilio. Míralo ahí. Cecilio. Cecilio. Está al lado de Feraudi, pero Feraudi está bajo ese sombrero que se ha escondido. Quiero decir que una anécdota. ¿Cómo conocí a Cecilio y Evelio Tieles? Bueno, fue hace ya muchos años y yo en esa época era director de Comercio Exterior y estaba en una negociación que fue la última que tuvimos en aquella época con Portugal
La última, porque después de eso, nuestro compromiso con la libertad de Angola hizo imposible que tuviésemos más relaciones de ese tipo y de otras con Portugal. Y estaba yo presidiendo una delegación comercial allí y estaba el encargado de negocios Raúl Amado Blanco, un viejo compañero, que fue nada menos y nada más que mi colega también en la dirección de cultura de la FEB. El autor de un libro llamado Se va... Sí. Y Raúl... ¿Cómo? Escritor. El escritor era Luis Amado Blanco. Luis Amado Blanco. Era hermano. El hijo mayor, eran los hermanos, y Raúl y hermano. Y Raúl era el encargado de negocios en Portugal y me había invitado a cenar. Y a esa cena concurrieron dos hermanos músicos que estudiaban en la Unión Soviética, que es Evelio y Cecilio Tiles. Bueno, mi padre era por cierto, dentista destacado y muy conocido, militante del Partido Comunista, etc. Y ahí yo los conocí a ambos con un amigo soviético que era, o que después fue, el director de la gran sala del teatro del Bolshoi del teatro Tchaikovsky. Zaharov. El amigo Zaharov. Bueno, él nunca se olvidó de aquel encuentro en Portugal. Y cuando yo después fui secretario para asuntos del CAME con Carlos Rafael Rodríguez como representante de Cuba en el CAME, e íbamos cada 3 meses al comité ejecutivo en Moscú. Y ahí me acuerdo que vi a Zaharov y Zaharov me facilitaba siempre comprar las entradas para los grandes conciertos, porque las entradas eran muy baratas, pero la entrada era imposible porque las colas eran gigantescas. Y entonces él nos daba por debajo de la mesa aquellas entradas y podíamos ir a los mejores conciertos que se dieron. Era fabuloso. Yo tuve la ocasión, y es una de las grandes ocasiones que he tenido en mi vida, de estar presente en el velorio de Shostakovich, que fue en la gran sala del Conservatorio Tchaikovsky, de cuerpo presente. Y ahí se tocó la Sinfonía de los Adioses, que es impresionante, porque además cada músico va dejando su atril y aquello se queda cierto. Y así fue, yo estuve presente en eso, y me pareció algo de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Bueno, he visto muchas cosas, pero realmente hay cosas que te tocan y que no puedes olvidar en modo alguno. Quiero decir que lo más grande para mí, aparte de la revolución, que es lo más grande, ha sido ser hijo de Raúl Roa García y de Ana Curí Barreto. Ambos fueron gente formidable. Mi madre no solo fue una gran cardióloga, pero además fue una gran revolucionaria y la compañera de mi padre de toda la vida. Se conocieron cuando ella tenía 13 años y mi padre 23 y estaba preso en el Castillo del Príncipe, y ella acompañó a la prima de mi padre, Olivia Roa, a ver a su primo que estaba preso. Y mamá tenía 13 años, pero era una muchacha ya esbelta, y mi padre se quedó prendado de aquella morita, como le puso la morita, porque era curí, los curí son curí, obviamente libaneses. Y ahí se conocieron y se casaron cuando mamá tenía 18 años y mi padre 28. Él estaba exiliado porque fue inmediatamente después de la huelga de marzo de 1935, y mamá se casó por poder y se fue a Nueva York. Trabajó como obrera en una fábrica de paños menores de mujeres, de qué sé yo, una cosa de ese tipo. Salió embarazada y mi padre dijo que tenía que parir en Cuba, que no podía yo nacer en los Estados Unidos de manera ninguna. Y vino a Cuba, cuyo padre era el doctor Juan B. Curí, que tenía una clínica en La Habana, y ahí mi madre dio a luz y nací yo el 9 de julio de 1936. No fue un 17 de septiembre, sino el 9 de julio. Este 9 de julio, que habíamos pensado celebrarlo en el núcleo, con una botellita de ron que iba a traer fraude, resulta que lo que estuve fue con COVID en el IPK. Bueno, por suerte, era el instituto fundado por mi tío Pedro, así que allí me entendieron muy bien. Bueno, compañeros, yo realmente agradezco muchísimo que hayan podido venir hoy a este homenaje que
realmente es una celebración de mi cumpleaños. Y ustedes les agradezco mucho que sea un homenaje, porque realmente yo lo veo como la celebración de mis 88 años, entre compañeros, entre amigos queridos, de muchos años de vida y de lucha. Gracias. Gracias a todos por su presencia en este homenaje a Raúl Roa Curí, nuestro primer evento para no olvidar. Siempre lo hemos dicho en el núcleo, hay que recordar a los compañeros, a los grandes revolucionarios y recordarlos sobre todo en vida. Bienvenidos a esta actividad, gracias por haber venido a esta actividad y bienvenidas a la próxima. Ya se lo avisaré.